El próximo domingo se va a desarrollar un plebiscito en Chile en el que los ciudadanos deberán votar a favor o en contra de la nueva Constitución. Patricio Gajardo es analista político y muy amablemente desde Chile ya está en comunicación con nosotros. Patricio, buen día. Agostina Fiore te saluda desde Argentina. Un placer, Agostina. Bien, ¿cómo ves todo el proceso, digamos, hasta llegar al momento cúlmine, que será el próximo domingo, con la aprobación o rechazo por parte de la ciudadanía? A pesar que el plebiscito es un plebiscito constitucional, como tú lo señalas muy bien, Agostina, o sea, se está votando por una nueva propuesta constitucional que se llevó a cabo a través de un proceso bastante diferente a la primera vez. Es decir, se llevó a cabo a través de una propuesta por comité de expertos que fue generada por el Congreso. Se eligió un grupo de consejeros que, a diferencia de la primera propuesta, también obtuvo un gran respaldo el Partido Republicano, que sería como una derecha conservadora, que se alió con Chile Vamos, que sería como una especie de Chile, digamos, lo que tienen en Argentina con Mauricio Macri, en esa posición. Y el voto, a pesar que el gobierno se ha manejado en términos de no pronunciarse o tratar de que no se haga una votación a su gestión, marca sin lugar a duda un antes y un después. De hecho, muchos dirigentes del gobierno han planteado claramente que si gana el apruebo, mucha de la agenda de reforma de un gobierno de izquierda, no olvidemos que el gobierno Boric es un gobierno de izquierda, no es un gobierno de centro-izquierda como fueron los gobiernos de la Concertación. Está compuesto básicamente por dos bloques, pero el bloque principal está compuesto por el Partido Comunista y por el Frente Amplio. Claro, claro. ¿Cuáles, digamos, las últimas encuestas en realidad se vio una disminución o que se ha achicado la diferencia entre el voto a favor y en contra? ¿Predomina todavía el voto en contra? ¿Cuál es su opinión Correcto. respecto de lo que podrá suceder el próximo domingo cuando los ciudadanos vayan finalmente a votar? Cabe destacar que el voto es obligatorio y que es feriado, ¿no?, en Chile. Agostina, es complejo porque mucha gente siente, por razones obvias, porque a pesar que un 63% de la población se considera que rechaza el gobierno de Boric, muchas veces en la calle tú le preguntas a la gente, como es un voto conceptual hacia un texto constitucional, que es algo complejo, no es un voto a una persona. Entonces hay gente que te dice, mire, yo no estoy con Boris, pero por eso lo rechazo. Por lo tanto, yo creo que esta definición de qué pasa con el voto, que se ha ido acortando, es decir, por mucho tiempo el contra estuvo muy lejos del a favor. Sí. Sin embargo, poco a poco, en los últimos días, se ha ido acortando. Yo creo que van a haber definiciones muy encima del proceso constitucional. Y como no podemos transmitir encuestas, entonces es difícil palpear cómo va en definitiva a definirse. Pero sí se han ido acortando las posiciones y en estos momentos, al menos las encuestas que se conocen en las redes sociales, marcan virtualmente un empate técnico un poco más arriba al en contra. Claro, claro. Y en cuanto a los temas más controversiales que han generado discusiones a la hora de elaborar el proyecto y una vez conocido esta nueva redacción de la Constitución en la sociedad, digamos, ¿cuáles han sido los temas más candentes en ese sentido? A ver, yo creo que nosotros tenemos una franja electoral gratuita para las dos posiciones. Pero se ha hablado de cualquier cosa, Agostina, menos de la Constitución. Las temáticas han sido claramente de cuestionamiento a los derechos de las mujeres, a que se retrocede en el campo de la
de los derechos sociales, que se puede despedir personas sin indemnización, todas cosas que no son ciertas, porque sorprendentemente, digamos, la constitución propuesta es una constitución bastante moderada, que establece por primera vez un Estado social democrático de derecho, reconoce la igualdad salarial entre hombres y mujeres, cosa que me parece sumamente importante, porque creo que en muchos países los hombres ganan más que las mujeres en la misma labor. Se establece como un principio constitucional. Se establece una agencia anticorrupción y se da certeza jurídica a las inversiones extranjeras. Nosotros hemos estado viviendo un periodo de estancamiento económico, que ha aumentado el desempleo, ha aumentado la crisis, y se establece, porque las constituciones son hijos de su tiempo, Claro. y la situación más demandada por la población en Chile es los niveles de violencia de un país que no estaba acostumbrado a vivir situaciones de sicariato, secuestro o cosas por el estilo. Hay, digamos, también hubo una discusión respecto del apartado sobre la detención en lugares no habilitados, la eliminación del impuesto a la vivienda, ¿no? Exacto. Pero como principio constitucional, estimada Agostina, con respecto al impuesto a la vivienda, Sí. Que son las contribuciones, básicamente lo que se plantea es que las contribuciones de tu vivienda, para que tú declaras donde tú vivas, va a estar exenta de contribuciones. Ahora, eso tiene que ser llevado a una ley, y por lo tanto, evidentemente, se va a privilegiar a personas, porque hay muchas personas de la tercera edad que efectivamente el único bien que tienen es su casa. Claro. Y no sé si en Argentina, pero acá en Chile, si tú no pagas las contribuciones, puedes perder la casa. Sí, claro, Y el remate, va a remate. Va a remate, Claro. exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que se trata de evitar, y evidentemente que la gente que tiene mayores recursos, probablemente en la ley que se tiene que bajar esa propuesta constitucional, no estaría incluida necesariamente. Claro. ¿El derecho a huelga también está bajo discusión en esta nueva constitución? No, el derecho a huelga lo que sí exige una negociación colectiva, es decir, que haya negociación, porque en la constitución anterior, la que fue rechazada el 4 de septiembre del año pasado, Sí. estableció una derecha a huelga indefinida, sin fundamento, y que fuera intersectorial. Ahora no, ahora obliga a una negociación colectiva. Claro, claro. Y el punto de coincidencia, digamos, porque a pesar de las diferencias siempre hay, ¿no? Algún punto de coincidencia, si se quiere, o que sí, más esperemos que consenso. sí, Agustín. Debiera, por lo menos, puede fallar. ¿Hay un punto, efectivamente, alguna temática en la cual hayan coincidido, haya generado menos polémica y haya una aceptación por parte de la sociedad en su gran mayoría? Mira, ha sido un debate muy polarizado y suele ser sorprendente, porque ahora la izquierda, que está gobernando, Sí. quiere que la Constitución, porque si no se aprueba la Constitución, si gana el en contra, la Constitución vigente va a ser la Constitución de Pinochet, de 1980, que tenía una serie de reformas, yo diría que una Constitución bastante desmantelada. Ajá. Entonces, en vez de tener certeza jurídica, mantendríamos el nivel de incertidumbre. Y para cerrar el proceso y que en definitiva nos sometamos a un marco de reglas del juego clara, yo creo que es fundamental la aprobación de la nueva Constitución. Y el consenso, yo te diría que hay muy poco. La gran discusión que se mantuvo al principio de este acuerdo político, porque fue todo resultado de un acuerdo político, era llegar a una constitución que incluyera a todos los sectores políticos, pero eso no se logró definitivamente. Entonces, si hay un consenso, es que lamentablemente la propuesta es una propuesta racional, es una propuesta moderada de un país
desarrollado, ha sido evaluada por la Comisión de Venecia, que es una comisión experta en estudios constitucionales y que favorece el análisis de constituciones que favorezcan el desarrollo de derechos sociales y profundización de la democracia. Pero lo que me parece sorprendente es que la izquierda que plantee como a favor, o sea, el voto en contra para mantener la Constitución, que fue siempre un grito de reclamo, era la Constitución de 1980, la Constitución de Pinochet. Muchas gracias por este contacto con nosotros, ha sido muy amable. Un placer, Agostina, que estén muy bien y fuerza a todos los argentinos por lo que están viviendo. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego.